Gloria a Dios, gloria. Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa mañana, los que están aquí, estamos agradecidos con Dios por todo lo que hace. Amén, aleluya. Bienvenidos todos a este lugar. Estamos bendecidos porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana, mi hermano. Si usted trae su Biblia por allí, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Amén. Vamos a hablar, mi hermano, acerca de la resurrección de Jesucristo. Amén, aleluya. El otro día estaba hablando con alguien y me dijo, oye, ¿vas a trabajar el viernes? Y digo, sí, ¿qué se celebra? Dice es el Viernes Santo, y entonces me acordé, digo, wow, la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Lo que todos conocemos como la Semana Santa. Amén. Y pues, realidad solamente es para recordar, amén, porque sabemos que Jesucristo vive. Amén. Y solo pasó el suplicio, el sacrificio. Su sacrificio fue una vez, hermano, dice el libro de los Hebreos, el escritor a los Hebreos, una vez y para siempre. Amén. Pero el mundo recuerda y nosotros más que nadie sabemos y queremos recordar, mi hermano, estas fechas. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20. El tema de esta mañana es el tercer día. Amén. Ese es el tema de esta mañana, el tercer día. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer del 1 al 5 alternadamente para que usted también lea. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vamos a leer unidos el 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Amén. El tercer día. Amén. Vamos a mirar, hermano, vamos a ver un poco acerca de Jesús. Mi hermano, todo lo que pasó. Todo lo que tuvo que hacer el Señor, mi hermano, el Señor Jesucristo es grandioso, es glorioso, es poderoso, es hermoso, amén. Dice que Él es la rosa del Sarón, el lirio de los valles, amén. Él es la sabiduría. El Señor Jesucristo es todopoderoso, amén. Y en esta mañana vamos a ver, mi hermano, todo lo que Él tuvo que hacer para que nosotros estuviéramos hoy aquí, amén, para darnos la oportunidad de la salvación a través de su sangre, su sacrificio en esa cruz. No fue algo, mi hermano, muy agradable para Él, pero Él nos amó tanto al mundo, amén, que dio su vida, mi hermano, en sacrificio por cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros, mi hermano, hablamos de Jesús, mi hermano, todo cambia, el ambiente todo cambia. Todo es diferente. A veces decimos, siempre decimos que podemos hablar de religión, podemos hablar del Evangelio, hablando como religión, podemos hablar de Dios, podemos hablar, mi hermano, de la iglesia, pero cuando hablamos de Jesús, se vuelve un tema espinoso para todos. Amén. Se vuelve un tema de discordias,
se vuelve un tema, mi hermano, de debate, se vuelve un tema fuerte que no se acepta. Amén. Incluso, ¿verdad? Y lo digo no con crítica ni con burla, pero aún mi hermano Israel no acepta a Jesús. Su propio pueblo hasta el día de hoy no acepta a Jesús. Amén. Y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Él. Amén. Y esa es la razón por la que no se le acepta. A las personas en todo el mundo, mi hermano, se les hace difícil creer en un Dios que no se ve. Amén. A la gente se le hace difícil creer en un Dios que no se ajusta a los deseos de nuestro tiempo y de los tiempos de ese tiempo, mi hermano. Los deseos de Dios no se ajustan a los deseos del hombre, vamos a decirlo así. Y es la razón por la que no se acepta. Entonces, cuando Jesús, mi hermano, apareció, vino a cambiar, mi hermano, el sistema que había en ese tiempo. El sistema, mi hermano, de Israel. Israel estaba bajo el yugo romano, bajo el gobierno romano. Ellos estaban sometidos, pero ellos los dejaban, mi hermano, con sus tradiciones y le ponían un rey para que gobernara a su propia gente, pero estaban bajo el mando del pueblo romano. Entonces, mi hermano, era un sistema bien hecho. Amén. Hablando políticamente, los saduceos, los fariseos eran los que dominaban. Amén. Se cree, mi hermano, o según lo que dicen las escrituras, los saduceos fueron los causantes, los que tuvieron más culpa, hermano, los que condenaron a Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, había un sistema basado en tradiciones, político-religioso que estaba basado en tradiciones. Amén. Y cuando Jesús aparece, mi hermano, rompió todas estas cosas. Nada se aceptaba de lo que Jesús decía o hacía. Él sanaba enfermos el día sábado y se enojaban contra él, porque él sanaba a los enfermos el sábado, y el sábado supuestamente el pueblo judío era el día de reposo y ellos no tenían que hacer nada en ese día. Y tenían arraigado esta tradición, mi hermano, tan metida en su mente, en sus corazones, que para ellos era más importante, mi hermano, el sábado. Ahora, ellos guardaban el sábado, pero lo guardaban a su manera. Ellos hacían a su manera. Amén. Por tradición. La misma Biblia dice que lo hacían por tradición. Guardaban el Shabbat, el sábado. Y ellos no podían romper esta regla, supuestamente. Amén. Pero los mismos saduceos, los mismos fariseos, cuando había una necesidad muy grande, ellos violaban el sábado. Jesús lo sabía. Amén. Entonces ellos imponían una ley que ellos mismos no podían cumplir. Entonces, mi hermano, ellos estaban basados en un sistema político y religioso que ellos controlaban. Amén. Entonces, cuando Jesús apareció y empezó a distorsionar la creencia de ellos, empezó a meterse en problemas con los religiosos de ese tiempo. Vamos a decir religiosos políticos. Amén. Porque ellos gobernaban al pueblo de esa manera, porque ellos eran los intercesores. Ellos son los que hablaban con Dios supuestamente y traían el mensaje al pueblo. Amén. Ellos eran los que dominaban, controlaban, pero se habían basado tanto, mi hermano, en las tradiciones que dejaron a Dios a un lado. Amén. Es fácil apartarse de Dios, mi hermano. Cuando uno agarra más las cosas por tradición o rutina, uno mismo puede hacer a Dios a un lado. Amén. Eso es peligroso. Amén. Es peligroso. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús se manifestó con una sencillez, mi hermano, sin precedentes. Amén. Él se manifestó con tanta sencillez como el hijo de José, como el hijo del carpintero. Él se manifestó, mi hermano, en una de los oficios más humildes de ese tiempo. Y por eso no le aceptaban.
no podían creer que alguien como Él podía ser el Salvador del mundo. Amén. Porque no había un entendimiento espiritual. Y eso no es nada nuevo, mi hermano. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de las señales y que pedían los judíos y la sabiduría que pedían los griegos. Ellos estaban basados en las tradiciones más que en Dios. Ellos mismos tal vez no se daban cuenta, pero cuando Jesús aparece, mi hermano, empieza a romper todos los esquemas de ellos, empieza a tratar, mi hermano, o a cambiar el sistema. Ellos les empezó a doler, empezó a echarse los enemigos, porque ellos mismos no aceptaban el cambio. Amén. Pero Jesús había venido a eso, a hacer un cambio. Había venido el cielo, mi hermano, aquí a la tierra. Lo llevan a la cruz, mi hermano. Jesucristo, ocurren muchos acontecimientos ahí, en esa cruz. A ver, supuestamente fue el día viernes, y leyendo, ¿verdad? Si usted lee con atención, está muy cerca del día correcto. Amén. El viernes supuestamente es cuando Él sufre, es entregado días antes, lo llevan con Pilato. Amén. Tiene una conversación con Pilato. ¿Tú eres el rey de los judíos? Él solamente contesta: tú lo has dicho. Amén. Sin palabras, hermano, Jesús está reconociendo que Él es el Salvador. Pilato le dice: hey, yo puedo dejarte ir, o puedo retenerte, puedo condenarte. Amén. Pero solamente se quedan palabras. Pilato, dice la Biblia, que no halló culpa en él. Él mismo dice: yo no hallo culpa en este hombre. Amén. Los fariseos y los saduceos, mi hermano, los rabinos, que eran los hombres viejos, más sabios, no hallaron culpa en Jesús. Por eso lo llevaron con Pilato, porque no hallaban de qué acusarle. Esa fue la razón por que lo traían. Lo llevaron con Herodes. No pudo juzgarlo. Herodes dijo: hey, danos señal, danos una señal. Amén. Y el Señor no quiso. Lo trajeron para Pilato. Amén. Lo traían para acá y para allá. ¿Por qué? Porque no hallaban culpa en él. Esa era la razón. Si hubieran encontrado una culpa en Jesús, luego lo hubieran condenado. Pero Jesús sabía todas las cosas. Amén. Él no habló, porque cuando uno habla, mi hermano, uno se compromete. Y Jesús, como es el Señor de los señores, el sabio de los sabios, Él sabía todos los corazones de los hombres, los que ellos pensaban y lo que iban a decir. Por eso Él no dijo nada. Dice el profeta Isaías: enmudeció y no abrió su boca. Dice que cuando el necio calla, hasta parece sabio. Amén. Hablar mucho no es muy bueno. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, lo llevan a la cruz. Esa fue la situación. Como ninguno quiso reconocer qué es la injusticia que estaban cometiendo con Jesús, lo que decidieron es llevarlo a la cruz. Pilato dijo: hey, yo me lavo las manos. Trajo un lebrillo con agua y yo me lavo las manos. ¿Por qué hizo eso? Porque él no quería llevar la culpa. Porque él mismo sabía que estaba condenando a un hombre inocente. Amén. Él sabía, pero no tenía el valor, porque si él liberaba a Jesús, iba a tener una rebelión como gobernador de esa zona, de esa área que le tocaba. Él iba a tener una rebelión por parte de los judíos y no quería problemas. Amén. Él tenía la capacidad, el poder terrenal de liberarlo, pero no lo hizo porque se iba a meter en problemas. Entonces ninguno de ellos quiso echarse una condena. Amén. Entonces cuando Pilato lo condena, los saduceos, los maestros de la ley, la Biblia menciona a Anás y Caifás. Los judíos dijeron: la sangre de este justo caiga sobre nosotros. ¿Sabes qué? Mata a este hombre, su sangre caiga sobre nosotros. Si tú no hayas culpa, nosotros lo condenamos. Mátalo.
Imagina. Muchos dicen, sí, pero es que Jesús ya estaba destinado que iba a morir. Damos gracias a Dios, hermano, por ese sacrificio. Pero no un sacrificio que fue fácil. Amén. Entonces mi hermano es llevado a la cruz. Amén. Entre dudas, no hallaba qué hacer con él, fue llevado a la cruz, porque no había un valiente que se pusiera de pie y dijera, no, él es un hombre justo y bueno. Amén. No había un hombre que Pilato pudo defenderlo, Anás pudo defenderlo, Caifás pudo defenderlo, ellos tenían la autoridad, pero no quisieron. Amén. Y condenaron a un hombre justo. Jesús es llevado a la cruz. Amén. Dice la Biblia aquí más atrás, mi hermano, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, cuando él iba a ser entregado, mi hermano, todos hemos leído la historia, llegaron los soldados para prender a Jesús. Amén. Y estaban sus discípulos con ellos, con Jesús, estaban todos sus discípulos allí en el huerto. Llegaron los soldados, mi hermano, y cuando empezaron a prender a Jesús, Pedro quiso defenderlo, pero todos los demás corrieron, espantados. Amén. Y Jesús fue llevado. Jesús les dijo unos momentos antes, hey, oren. Le dijo a Pedro específicamente, oren para que no entren en tentación, oren. Amén, para que no entren en tentación. Jesús fue llevado, mi hermano. Los discípulos, ellos estaban, mi hermano, ellos sabían, Jesús muchas veces les había dicho que él tenía que ser entregado en manos de pecadores. Amén. Él dijo, hey, voy a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día voy a resucitar. Voy a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús es entregado en el Getsemaní, todos corrieron, espantados, porque estaban aprendiendo al maestro, estaban aprendiendo a su líder. Amén. ¿Cuál fue el pensamiento de ellos? La Biblia no lo registra, pero dice que ellos huyeron. Pedro sacó su espada, atacó al soldado romano, le mochó la oreja. Es una historia muy conocida, hermano, que muchos de nosotros sabemos. Le mochó la oreja, va Jesús, le pone la oreja para atrás y le dice a Pedro que guarde su espada. Pero la intención de Pedro era defender al maestro. Amén. Es entregado, es llevado a la cruz. Ya estando en la cruz, mi hermano, Anás y Caifás se burlan. Mira, este hombre salvó a otro y no puede salvarse a sí mismo. Amén. Querían que todavía, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, querían ver la reacción de Jesús. Querían ver que él se bajara como un superhombre, mi hermano, se quitara los clavos. Querían que él reaccionara. Se burlaban de él. Pero Jesús, mi hermano, no hizo nada. Estaba allí. Aún uno de los ladrones que estaba a su lado, uno entendió y comprendió el mal que estaba haciendo, pero el que estaba al otro lado también se estaba burlando. O lo estaba retando. Jesús dice, sálvate y sálvanos a nosotros también. Amén. ¿Por qué? Porque los seres humanos solamente buscamos, mi hermano, a veces el beneficio. Amén. Es duro reconocerlo, mi hermano, pero nosotros somos yo siempre me pongo en la báscula, como digo yo. Muchos no queremos sufrir el dolor, el sufrimiento. Y cuando estamos pasando una situación, mi hermano, clamamos a Dios con todo nuestro corazón. Jesús, mi hermano, tenía muchos seguidores. Cuando él estaba en la cruz, esos seguidores estaban ahí entre la multitud.
Pero muchos de ellos tenían miedo. Porque si ellos decían que eran seguidores de Jesús, los propios judíos iban a atentar contra ellos. Tenían miedo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos miedos? Amén. Bendito sea el Señor. He llevado a la cruz, es crucificado. Amén. Y llegamos a la parte que leímos. Fue enterrado. Hay un hombre que se llamaba, o existía un hombre que se llamaba José de Arimatea. Fue el que pidió el cuerpo a Pilato y le dijo: dame el cuerpo. Pues lo enterró, mi hermano. Lo puso en un lugar especial, una tumba que nunca había sido usada. Él la tenía para él, mi hermano, pero él quiso cedérsela a Jesús para poner su cuerpo en esa cueva. Amén. Y aquí donde leímos, mi hermano, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Si usted lee los evangelios, mi hermano, cada uno, Mateo, Marcos, Lucas, y aquí la lectura que yo tomé fue la de Juan, ellos lo narran de manera diferente, porque ellos vieron de diferentes ángulos, mi hermano, todo lo que sucedió aquella mañana. Ellos narran, mi hermano, de diferentes maneras lo que sucedió, pero coincide. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, hablando de Juan, y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Jesús les había dicho muchas veces a sus discípulos que iba a ser entregado, pero que iba a resucitar el tercer día. Cuando pasa el caos, que lo agarran y lo enjuician, mi hermano, y todo esto, lo crucifican, los discípulos estaban espantados. Amén. Los discípulos estaban asustados, estaban escondidos. Y sabe una cosa que registra la Biblia. En el libro de Marcos, mi hermano, dice que estaban llorando, estaban desasustados. Hermano, pero ¿cómo va a ser si eran los discípulos de Jesús? Eran los 11 que cambiaron el mundo. Después fue agregado a Matías allá en el libro de los Hechos. 12. Pero estaban ahí, hermano, los 11 que habían seguido a Jesús y habían visto lo que Jesús había hecho. Pero estaban espantados y llorando. Cuando Jesucristo, mi hermano, estaba en la cruz, dijo una palabra. Dijo: consumado es. Dijo: consumado es. Jesucristo, mi hermano, había terminado la obra por la cual había venido. Leemos la historia en 5 minutos, pero en realidad, mi hermano, lo que tuvo que sufrir desde el momento en que Él aparece en su ministerio, 3 años y medio, mi hermano. Solamente fue su ministerio. Pero en 3 años y medio, mi hermano, nadie le aceptó. Todos le rechazaron. Amén. Y cuando Él muere, cuando Él está en la cruz a punto de entregar su espíritu, Él dijo: consumado es. ¿Sabe, mi hermano, que hay cosas que nosotros abandonamos a la mitad? Amén. Moisés, mi hermano, sacó al pueblo de Egipto. Y dice la Biblia que solamente pudo ver la tierra prometida. Dios lo había escogido para que Él metiera
a su pueblo a la tierra prometida. Pero si usted lee allá en el libro de Éxodo, él solamente se para arriba del monte y mira la tierra prometida, pero el Señor le dice: no vas a entrar. No terminó su obra. Amén. Él fue escogido para que llevara a su pueblo y lo introdujera a la tierra prometida. Y no terminó. Amén. Entonces, mi hermano, nosotros los seres humanos a veces agarramos tareas que no acabamos. Es decir, siempre las dejamos por mitad. Amén. A veces empezamos un trabajo y nos enfada y empezamos otro. A veces me pasa, hago un pedazo de algo y ya me fastidia, ya no pude y ya me voy a otra cosa. Y lo dejé por mitad. ¿Cuántos hemos dejado cosas a la mitad? Muchos de nosotros. Oh, voy a agarrar la dieta. La pierdo el sábado, domingo, el lunes la agarro otra vez. Mentira. Nomás la dejamos por mitad. Cuando llega diciembre o este año, Señor, si voy a vivir para ti, si voy a hacer esto y voy a hacer acá. Y llega enero, febrero, ya se le olvidó. Y ya se me olvidó lo que prometí que iba a hacer. Pero Jesucristo no dejó nada por mitad. Cuando Él estaba colgado en esa cruz, dijo: consumado es. Yo sí terminé. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Consumado es. Yo terminé la obra para que me envió el Padre. Él sí terminó, mi hermano. El apóstol Pablo dice que fue hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Amén. Morirse así nomás, yo creo que no está tan difícil, pero morir, hermano, despreciado y colgado en una cruz no era cosa fácil. Amén. Entonces, mi hermano, los discípulos estaban llorando, tenían miedo. Si usted y yo hubiésemos estado ahí, hubiéramos sentido lo mismo. Porque era un caos, mi hermano. Estaban propensos a una rebelión. Estaban bajo el yugo romano. Amén. Con todo ese caos, mi hermano, la religión se tambaleó. El sistema político que tenían los fariseos, los saduceos, mi hermano, se tambaleó. Digo, ¿ahora qué va a pasar? Amén. Los discípulos escondidos. Todo se había terminado. Todo estaba aquí. Amén. Y a todos, mi hermano, a todos en ese momento se les había olvidado que había un tercer día. Amén. A todos se les había olvidado que iba a llegar un tercer día. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Estaban tristes. Iban a ungirlo, amaban mucho a Jesús. Querían tener su cuerpo bien, mi hermano, con especies aromáticas. Amén. ¿Cuántos de nosotros amamos a Jesús? Amén. Mucha gente ama a Jesús. Saben que hay gente que no viene a la iglesia, pero dicen que aman a Jesús. Oh, yo amo a Jesús, o sea, Chuchito. A Chucho, dicen unos por ahí. Oh, yo le amo, le voy a pedir permiso a Chucho. Amén. Yo le amo. San Juan 15, capítulo 6, capítulo 15, versos 6 y 7, por ahí dice que el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Imagínense esa escena, mi hermano. Y esta mujer, mi hermano, que había estado ahí con Jesús, que Jesús
Muchos dicen que era María Magdalena la que le había lavado los pies a Jesús. Estaba ahí llorando. Amén. En la tumba de Jesús. Porque tenían un Jesús que amaba, pero era un Jesús muerto. Amaban a Jesús, pero para ellos Jesús ya estaba muerto. Estaba en un recuerdo que acababa de suceder un día antes, 2 días antes. Era un recuerdo. Cuando se muere un familiar, mi hermano, estamos llorando, lagrimeando, pero llega el tiempo que se nos pasa el dolor. Y se acaba, hermano, todo el tiempo, locura, todo, dicen por ahí. Y estás llorando porque perdiste tu familiar. Es lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Era la etapa de dolor. Y sí amaban a Jesús, pero lo amaban como a un Jesús muerto. Por eso lloraban amargamente. Amén. Los discípulos estaban llorando, andaban escondidos, tenían miedo. Todos los que creían a Jesús vivían en un caos. Estaban, hermanos, no sabían qué hacer. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Oh, no sé qué hacer. No sé qué va a pasar. Estoy en un caos. Dios no me mira. Sí creo en Jesús. Me gusta la Biblia. Me gusta su palabra. Pero ¿qué va a pasar? Yo tengo mi vida aquí. Amén. Oh, yo tengo que vivir mi vida. Un Jesús muerto. Amamos a Jesús, pero un Jesús muerto. Ellos amaban a Jesús. No diciendo que no, amaban a Jesús por todo lo que la Escritura dice, porque estaban llorando, estaban tristes. Amén. A veces así está, hermano, la sociedad, todo el mundo. Llorando, gimiendo. Oh, la esperanza está en Jesús. Sí, pero no venimos a Él. La gente no viene a Él. Miramos los lugares de diversión, hermanos, están llenos. A mí me da celo de Dios. Tal vez un día estuvimos nosotros allí. Pero damos gracias a Dios por su misericordia y los trajo para acá. Ahora nos gozamos en su casa. Y ahora sabemos, mi hermano, que tenemos una salvación. Pero a los discípulos, mi hermano, y a estas mujeres se les había acabado el mundo. Se había acabado todo. Estaban llorando, dice, hey, ¿qué está pasando? Se murió Jesús, dijo muchas cosas muy bonitas, pero ya se murió. Hermanos, ¿cómo dice eso? Porque, hermanos, estaban llorando, porque tenían miedo, porque a ellos se les había acabado la esperanza. Muchos decimos, oh, si yo hubiese vivido en ese tiempo, yo si hubiera creído. Yo lo dejo en signo de interrogación. Amén. Y vio a los 2 ángeles, dice. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estaban ahí 2 varones de blanco. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Aquí se empieza a poner bueno el asunto, ¿verdad? ¿Por qué lloras? ¿Sabe que Jesús a veces, mi hermano, nos dice así en la actualidad? ¿Por qué lloras? A veces pensamos que ya se nos acabó el mundo. Pensamos que la enfermedad nos va a acabar. Pensamos que la situación económica nos va a acabar. Pensamos que nuestra situación familiar nos va a acabar. Amén. Pero el Señor nos dice, ¿por qué lloras? Amén. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor. Amaban a Jesús, pero amaban a un Jesús muerto. Y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando ella está hablando con estos varones, con estos ángeles, preguntándole, le había puesto a Jesús. Ella voltea y mira a Jesús. Jesús le dice,
Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Wow. El mismo Jesús se le aparece, mi hermano. Amén. Y le dice: ¿por qué lloras? Amén. Hay una palabra, hermano, que recitamos mucho, a mí me encanta y a usted le encanta también. Cuando el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Cuántos se saben ese texto? Dice: he peleado la batalla, he guardado la fe. Dice: ahora, dice, me espera, ¿qué? La corona de justicia. ¿Cuántos queremos esa corona? El tercer día. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Amén. Verso 16, Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Le conoció. Cuando Jesús le habla, ella lo conoce y dice: oh, el maestro. Wow. Imagínense, hermano, esta mujer estaba llorando, desesperada, con la desesperación. Usted ha visto una mujer desesperada. Amén. Maestro. Pero fíjense, hermano, Jesús es maravilloso. Verso 17, Jesús le dijo: no me toques, porque lo he subido a mi Padre. Estaba leyendo este pedacito, mi hermano. He leído muchas veces estos evangelios, muchas partes de esto. Uno dice: ya me la sé. Pero estaba leyendo este pedacito cuando ella tiene el encuentro con Jesús y le dice: no llores. Ella lo reconoce y ella trata de tocarlo. Ella le dice: no me toques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. El evangelio de Juan lo escribe Juan el amado. ¿Quién era el que iba con Pedro? Juan. Por eso él dice: el otro discípulo al cual amaba Jesús. Él no se menciona a sí mismo porque él fue el que estaba escribiendo. Si puso atención, dice: el discípulo iba a Pedro con el discípulo que amaba a Jesús. ¿Quién era el que se recostaba en su pecho? Juan. Él es el que estaba escribiendo este libro. Por eso él no se menciona a sí mismo, por humildad. Él no dice: yo iba con Pedro. Amén. Entonces, hermano, está ahí la mujer bien desesperada, y cuando mira al maestro, ella dice: hey, mi maestro está vivo. Imagínese esa escena, mi hermano. Ella, creyéndolo muerto, le dijo, pensaba que era el hortelano, los ángeles, el Señor cuando le habló, dice, pensaba que era el sepulturero que andaba por ahí. Dice: ¿dónde le has puesto? Estaba desesperada. ¿Por qué lloras?, le dice Jesús. Dice: no me toques. Pero fíjese, hermano, cuánta profundidad hay en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús le dice a María: no me toques? Ella tuvo la intención de abrazarlo, de agarrarlo, no sé. Amén. Pero él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjense lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pasan los años y nosotros vamos leyendo y escuchando la palabra de Dios, pero cuando uno se sumerge en la palabra y pides a Dios la guianza, te quedas emocionado y dices: wow, ¿qué sucedió aquí? Porque si vamos más adelante, mi hermano, cuando ellos van y con Tomás y le dice: Tomás, hemos visto a Jesús ha resucitado. Y Tomás dice: si yo no veo, no creo. Ellos están reunidos ahí en cierto lugar
Y él dice, ellos están aún hablando, aquí dice más adelante, cuando entra Jesús a través de la puerta y le dice a Tomás, Tomás, mete tu mano en mi costado, tócame. Y va Tomás y lo toca. Maestro, mi Señor, y se humilla. Amén. Pero a María no lo dejó tocar. Entonces me puse a pensar, digo, wow, Señor, qué cosa tan maravillosa tú hiciste. Cuando llegó el tercer día, mi hermano, cuando Él salió de la tumba, Él acababa de resucitar con poder y con gloria. Pero la razón por la que no lo dejó, que no quiso que María lo tocara, hermano, porque Él estaba en todo su poder. Él estaba en todo su poder. Eso es como cuando la transfiguración, hermano. Él tomó su cuerpo de gloria y con ese cuerpo de gloria estaba todavía ahí presente cuando María llegó. Y por eso le dijo, no me toques. No me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sabe qué hizo Jesús, mi hermano? Póngase a meditar en esta palabra. ¿Sabe qué hizo Jesús ese día? Después de que salió de la tumba, habló con ella y le dijo, hey, ve y dile a los míos que los voy a ver allá en Galilea. ¿Sabe qué hizo el Señor? Subió hasta el tercer cielo. Con poder y gloria cruzó, mi hermano, cruzó toda la atmósfera y se fue, mi hermano. Santo. ¿Está entendiendo, hermano, lo que estamos hablando en esta mañana? Hay un salmo que dice, entrar, dice, abriendo puertas eternas y entrar al Rey de Gloria. Era una profecía, mi hermano. El cielo tenía que abrirse para que Jesucristo cruzara. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando salió de la tumba, mi hermano, su cuerpo estaba glorificado y era un superhombre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso le dijo, no me toques. No me toques. Porque hay mucho poder en mí, te puedo hacer daño. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oh, wow. Santo. Él hizo algo maravilloso, mi hermano. Y el que está narrando en este libro es Juan, el evangelista. Él estaba allí presente. Y yo me quedé maravillado, mi hermano, estaba leyendo y digo, wow, Señor, yo no había visto, no he entendido. Gracias, Dios. Gracias. No me toques. Muchos, mi hermano, seguidores de Jesús, se quedan en el primer día, con duda en el caos. Muchos seguidores de Jesús se quedan en el segundo día, llorando y con miedo. Pero muchos llegan al tercer día. Muchos llegan al tercer día, cuando Jesucristo resucitó con poder y gloria. Y cruzó, mi hermano, la atmósfera y fueron abiertas esas puertas allá y al Rey de Gloria entró. Eso fue lo que sucedió, mi hermano. Se abrieron las puertas del cielo. Primero tuvo que ir Jesús al cielo para poder regresar. Subió a los cielos. Imagínense, yo me puse a pensar, hermano, cuando estaba leyendo esto, y digo, wow, Señor, cuántas maravillas nosotros no hemos visto. Aleluya. Cruzó los cielos, surcó los cielos, mi hermano. Dicen que la galaxia más cercana está a no sé cuántos mil años luz.
La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Jesucristo cuando resucitó estuvo allí. Estaba esperando a María. Yo creo que estaba esperando a María. Estaba esperando a Pedro. Estaba esperando a Juan. Aleluya. Porque quería darle la sorpresa de que había resucitado. That's right. Porque a ellos ya se les había olvidado. Estaban llorando y con miedo. Porque el maestro había muerto. Amén. Amén. Y estaban llorando y amando a un Jesús muerto. Por eso él quería presentárseles para que lo miraran. ¿Sabes qué? No está muerto, ahí está. Gloria a Cristo. No estoy muerto. Amén, amén, amén. Porque lloras. En otro de los evangelios dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Santo. El apóstol Pablo dice: el que se gloría, ¿qué dice? Gloríense en el Señor. En Jesús hay esperanza de vida, mi hermano. Amén, aleluya. Podemos tener todo lo que nosotros queramos en este mundo. Bendito sea Dios que llegamos a este país bendecido. Gracias, bendito Dios. Y cuando se acuerda siempre bendiga América. Yo siempre digo: Señor, bendice América. Amén, aleluya. En la mañana cuando voy a mi trabajo, a veces en voz baja: Dios bendiga América. Gloria a Cristo. Llegamos a un país bendecido donde nada nos hace falta, mi hermano. Pero todo esto se va a acabar. Podemos tener todo lo que queramos. Un día nos va a fastidiar. Aleluya. Amén. Dijo un hombre por allí, disculpen la frase: hasta la belleza cansa. Mi papá decía: hijo, a la larga hasta el sombrero cansa. Amén. Pero Jesucristo hay esperanza. Amén. Hay poder. Gloria. Hay salvación. Santo y En la poderoso. mañana venía diciéndole a mi esposa cuando estaba en el hospital, mi hermano, y me operaron de la vesícula, que me sacaron una piedra como el tamaño de una uva. No me la quisieron enseñar porque estaba medio espantada. Pero cuando estaba volviendo de la anestesia, mi hermano, miré a Jesús. Voy a completar 51 años en julio, mi cumpleaños, para que vaya preparando el regalo. 3 de julio. Tengo más de 50 años, hermano. Y es la única vez que yo he visto a Jesús. Y le puedo decir a cualquiera: yo vi a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y no puedo describir, mi hermano, su mirada. Así es. Ahora imagínense, María estaba allí. Raboni, maestro. Y no lo miró como hombre, mi hermano, lo miró con su cuerpo glorificado en toda su plenitud. Aleluya. Santo. Dicen por ahí: que chulada. Jesús estaba en todo su poder y su gloria enfrente de esa mujer, porque lo iba a buscar. Gloria a Cristo. Porque los primeros que llegaron a la tumba fueron los que miraron su gloria en toda su plenitud. Gloria a Jesús. Santo. Amén. No me toques, le dijo: no me toques porque todavía no voy al Padre. Jesús fue al cielo y regresó, Padre. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No nos quedemos en el primer día ni en el segundo. Tenemos que encontrar a Jesús. Aleluya. Él es la vida. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Aleluya. Sí, Amén. Señor Jesús. Tenemos una esperanza. Amén. La vida nos deja cicatrices, pero Jesús nos ofrece salvación. Amén. No nos quedemos en el segundo día. La gente dice que este día fue el día que resucitó Jesús. Que viva en nuestros corazones. Aleluya, santo. Que usted busca al Señor Jesucristo con todo su corazón, le va a encontrar.
El que se acerca a Dios, dice el apóstol Pablo, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.